Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata, ya tú, Kitty. Hola familia, soy Jerry Soto y bienvenidos a WWE en español con un programazo de película. Mucho de lo que hablar tan cerquita de Crown Jewel. La joya en la corona se acerca y se siente el universo WWE encendido. ¿Y cómo es que dice la frase shakespeariana esa? Algo así de que el peso de la corona pesa demasiado en los hombros y la cabeza de quien la porta o algo por el estilo. Bueno, pues ese peso de la corona lo está cargando realmente LA Knight. Yeah, claro que sí, porque él quiere portar esa corona, incluso la joya en la corona. Pero, claro, ¿a quién se enfrenta? A Roman Reigns, un campeón indiscutible universal que ha portado dicha corona por casi 1160 días ya. Que no es tarea fácil para LA Knight, cuyo ascenso meteórico ha sido rápido, en una fracción de tiempo. De esos 1160 días, LA Knight se ha estado convirtiendo sin duda en, bueno, como se autoproclama, la mega estrella en WWE. Pero claro, antes de llegar a Crown Jewel y poner todas estas cosas a prueba, había que firmar contrato. Y bueno, LA Knight se dio a la tarea de, bueno, Roman Reigns venía entrando como, bueno, entra el jefe tribal y LA Knight dijo, permiso, que voy yo primero, le pasa por el lado, llega al cuadrilátero y se sienta a la mesa, pero no solo se sienta a la mesa, se sienta a la cabecera de la mesa. Roman tiene miedo, dice el universo WWE. Miedo de lo que pueda hacerle a este oponente porque realmente quiere ser bueno con él, lo acabas de decir. Gracias, caballeros. Eso concluye mis responsabilidades en esta velada. Les deseo a los dos las mejores de las suertes en Crown Jewel. Sí, lo que es suerte para uno no es suerte para el otro, pero ese es otro tema. Bueno, amigos, se acabó la firma de contrato. Oye, Roman, mientras yo miro a esto, yo soy el jefe de la mesa, así que reconóceme. Sí, él se levantó y se cayó de cabeza, por eso no está pensando bien. Esta mañana se cayó de cabeza y se golpeó duramente contra el piso. Tú quieres hablar de mi primera firma de contrato. Tú quieres hablar de mi primer campeonato de WWE, un combate por un tal. Y bueno, tienes razón, no es eso una locura. Y también dijiste que lo vas a hacer sutilmente, que vas a ser bueno con esto. Ay, espero que lo hagas, porque si ahora mismo tú piensas que vas a subestimar a este tipo porque es mi primera vez aquí, hombre, ya estás vencido. Pero te lo voy a poner de esta manera. ¿Es mi primera vez? Sí, demonios, sí que lo es. Así que estoy sentado aquí, estoy pensando en mis adentros. Estoy pensando, después de solamente un año, estoy sentado a la cabecera de esta mesa a punto de quitarte tu título. En un ascenso tan rápido que no vas a saber ni qué fue lo que te golpeó. Y cuando lleguemos a Crown Jewel, tú vas a estar pensando, ¿qué demonios acaba de pasar? Este hombre se acaba de ir de aquí con mi campeonato de WWE. Pero verás, tú no entiendes. Sí, esta es mi primera vez, pero yo solo necesito una vez. Porque mientras tú fracasas una y otra vez, mientras estabas fracasando, mientras estabas sufriendo en Sakatash, yo he estado aquí desde el principio diciéndole a todo el mundo de quién es este juego. No, todavía no. Porque solo puede haber un campeón de WWE. ¡Yeah! Solo puede haber un yo. ¡Yeah! Y adivina
que esto se acerca muy rápido y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Y eso no es un insulto, eso es simplemente un hecho de la vida. Es el campeonato indiscutido universal de WWE, señor LA Knight. Yo no puedo detener este tren, no puedo detener esto innegable y no puedo detener el ser el hombre a quien llaman la mega estrella, lo que todo el mundo está diciendo. ¡Ey, Knight! ¡Ah, se cansó, se cansó! ¿Tienes la cabecera de la mesa? ¡Toma tu cabecera! ¡Toma tu cabecera! Qué bueno que le quitó los lentes, señor jefe tribal, para finalmente verle en la cara de atrevido. Bueno, parece que Roman Reigns dijo hasta aquí. ¡Claro! Porque lo tenían sentado de testigo en primera fila de todo lo que quería decir LA Knight. Sin pasar más tiempo preparándose para la lucha tan difícil que va a tener con el hombre que ha destrozado a todos sus oponentes. Espera. Abriendo la bocota. Esto empieza a tomar otro color. El contrato está firmado. Ya está. Pero ya había está. una mesa y acaba de salir otra. Ándale. Amigos, ustedes conocen a Roman Reigns. Él lo acaba de decir. Él no quiere hacer esto. Él iba a ser gentil con su oponente. Oh, sí, muy en gentil, muy WWE. amable, muy apacible, sí. Eso es para otro día. Un momentito. Eso era todo en palabras. Pero es que LA Knight no merece ninguna gentileza del jefe tribal. Lo que ha hecho es gritar y balbucear un montón de insultos. Y porque la gente grita, yeah, él se siente que va a ganar. En Crown Jewel, que se Cualquier ubique. cosa puede pasar y lo que es seguro es que Roman Reigns para nada se esperaba el reto en el que se ha convertido LA Knight. Y podría pagar el precio de eso. Solo Crown Jewel tiene la respuesta. Lo que sí no podría esperar el jefe es cómo la gente puede preferir a ese oponente que a él. Eso sí que puede extrañarle a Roman Reigns. ¡No! ¡Pero no! ¿Dónde está Nick Aldis? ¿Cómo puede permitir esto? A botazo limpio directamente al pecho. Y mira, tiene completamente caído Roman Reigns. ¡Qué falta de respeto! Debería sentirse orgulloso porque va a entrar al ring con Roman Reigns, el más grande de todos los tiempos. Y espero que Cena no me escuche. Ahora sí. Y claro, estaba a punto de sucumbir Ahora Roman sí. Reigns. Y Jimmy Uso entra a ayudar al jefe tribal. Claro, tenía que obviamente hacer algo para impedir lo que estaba sucediendo. Claro, Alguien tiene que hacer ahora sí, algo. ahora sí que se está enterando LA Le Knight dice, de lo que es encárgate de él. enfrentarse al jefe tribal. Es Encárgate de él. atacado por la espalda por Jimmy Uso. Encárgate de... ¡No! ¡Dios mío! ¡Mesa para el primo Uso! LA Knight le ha demostrado al linaje una y otra vez que es una fuerza a la que hay que temerle, pero el jefe tribal sigue siendo una tarea muy difícil de sobrepasar. Ahora, ponerle fin al histórico reinado indiscutible universal de Roman Reigns en Crown Jewel ciertamente sería un final de película para la superestrella de más rápido ascenso en la historia de SmackDown. Así que no te pierdas toda la acción este sábado 4 de noviembre. Recuerda que es con horario especial de comienzo y lo puedes ver a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. La temporada de Riyadh es la razón por la que vamos a lo grande. Se rompen marcas. Se crea historia. Esto es WWE Crown Jewel. Familia, y hay que hablar de la superlativa de WWE, la EST, la MEJOR, Bianca Belair, quien tiene como misión destruir a Damage Control. Y es una misión que a mí no me parece injustificada para nada. Recordarán que fue hace 2 meses que Bianca Belair quedó engavetada. Y esto por un ataque brutal tras bastidores de parte de Damage Control. Bayley, Io Sky y Dakota Kai, que utilizaron incluso una silla de acero para destruir a Bianca Belair. Bueno, Bianca Belair está en su misión. Ha regresado con ganas. Y como quiere venganza, bueno, empezó este camino a la venganza, dejándolo muy claro en el pasado SmackDown.
That's still hard to watch. Todavía es difícil Because, you know, mirarlo, pero saben, Getting attacked from behind and ser getting atacada taken por out la of the game espalda y completely. Just sacada 2 weeks completamente after por getting fuera. cashed in on 2 semanas and losing después my que me hicieron title efectivo un at SummerSlam, contrato de Money in the Bank, Yeah. y Sky lo hizo en SummerSlam, that did something to me. eso realmente Not just me tocó, no physically, solamente físicamente, But mentally. sino también mentalmente. Because for the first Porque time, por primera I was vez estaba I fuera. was at home, Estuve en casa, sitting at home with sentada en nothing casa, but my thoughts. con nada sino mis pensamientos. And while I tried Y to mientras yo rehab trataba and de get to the pain, rehabilitarme, yeah, my body got si stronger mi and stronger, but cuerpo my comenzó a mind couldn't ponerse focus on más anything fuerte other y mi than cabeza no podía how was enfocarse en I más going nada, to make sino Damage es Control cómo voy pay? a hacer que Damage Control pague. 'Cause y'all know me. Porque ustedes Y'all me know, I'm conocen, usually ustedes the one that when I saben, get yo knocked soy esa que down, cuando me I get noquean, right back yo up, me vuelvo I a brush it off parar, and I yo me smile quito el through. sucito But this y time, sonrío. I Pero just esta could vez not simplemente let it no go. puedo dejar que pase como si nada. And for the first time Y in por my primera life, vez en mi I vida was consumed estaba with consumiéndome vengeance. con venganza. It was vengeance Fue la that got me up venganza every lo single que morning out of me bed. hizo It was parar vengeance todos los that días de had la me cama. train like a Venganza beast so me that I hizo could get entrenar como right una back bestia para que here yo pudiera to regresar aquí SmackDown. a SmackDown. And it was Y fue lo vengeance que that debo helped me decir, come up with a venganza lo que plan me hizo that I could salir give con un Aldis today. plan que se lo comenté a Nick Aldis hoy. So now, Así que ahora it's official. es oficial At Crown Jewel, en Crown Jewel. your girl is getting her rematch Su against chica va a tener la Io Sky revancha for the contra Io Sky por el WWE campeonato Women's femenino de Championship. WWE. And I love that y'all Y y'all me liking that because guess what? encanta eso. ¿Saben por That's qué? not it. Porque eso no es todo. Because next week, Porque la I will próxima be facing the semana me mastermind enfrentaré herself that was behind that little attack, a la Bayley. maestra que hubo detrás de ese ataque. Y fue Bayley, porque mi venganza no está completa hasta que yo me encargue de todas las miembros de Damage Control. Voy a comenzar con Bayley, voy a terminar con Io y voy a retomar mi campeonato femenino de WWE. Y de que lo dice a que lo cumple es fácil ver que sí. Qué misión, qué anuncio, retando directamente a Io Sky por el título. Familia, y Bianca Belair realmente no tiene que esperar mucho para empezar su plan de eliminación. Así es, porque va a empezar eliminando a la cabecera, por así decirlo, de Damage Control, a Bayley en SmackDown. Quiere sacársela del panorama, pero claro, esto no termina allí porque la noche siguiente en Crown Jewel sabemos que se enfrentará a Io Sky por el campeonato femenino de WWE. Qué plan el que tiene y qué acción la que nos van a dar en Crown Jewel. Sabemos que Io Sky no va a caer sin dar una pelea. Y Crown Jewel, familia, también es el escenario donde veremos a Logan Paul, la mega estrella de las redes sociales, enfrentándose a Rey Mysterio, a quien ya empezó a sacar del camino atacándolo sorprendentemente tras bastidores al miembro del Salón de la Fama. Por favor, todo esto buscando ablandarlo antes de llegar a Crown Jewel. Pero antes de que estos oponentes lleguen a Riyadh, se verán cara a cara en un pesaje para ese combate por el campeonato de los Estados Unidos. Ahora, ¿podrán ser capaces de simplemente mirarse a las caras antes del combate de Crown Jewel? ¿O las emociones se apoderarán de ellos y reinará el caos? No obstante, independientemente de lo que pase en SmackDown, estos dos chocarán en Riyadh con el título de Estados Unidos en juego. La mega estrella de las redes sociales, la verdad es que ha probado ser buenísimo en el ring, pero hemos visto en incontables ocasiones a gente descontar o dar por descontado al Rey Mysterio, y eso siempre ha sido un gigantesco error. Nobody is taking this title off of me, especially you. You need to think hard how you're going to reinvent yourself when I take that title from you. Here is your winner, and the
el ganador y nuevo campeón de WWE. Uno de los momentos más memorables de mi carrera ocurrió durante un momento de la historia que nadie quiere recordar. Me encuentro mirando hacia atrás y preguntándome, ¿vale la pena el sacrificio? Por supuesto, pero estaría mintiendo si dijera que no estoy molesto. Antes de tener 30 años de edad, me habían nombrado el elegido. Fracasé y luego me despidieron, obligado a reinventarme. Y finalmente, aproveché mi segunda oportunidad. Finalmente, después de 20 años de darle absolutamente todo a esta industria, gané el Royal Rumble. Drew McIntyre va para WrestleMania. Drew McIntyre nunca ha tenido una oportunidad por un campeonato de WWE. Tenía los fanáticos respaldándome. Iba a haber un estadio lleno de gente gritando mi nombre. El combate más importante en la carrera de Drew McIntyre. Cuando degollé a la bestia en el evento central de WrestleMania, finalmente Drew McIntyre será campeón de WWE. Y luego, todo cambió de la noche a la mañana. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que se trata de una pandemia. ¿WrestleMania será enfrente de nadie? ¿Tiene que ser un chiste? Estoy molesto. Las cosas se están poniendo feas. La pandemia cerró el mundo y, aunque WWE siguió adelante, yo estaba completamente solo. Yo vencí a Brock Lesnar, me convertí en campeón de WWE en este mismo edificio. ¡Una cuarta Claymore! El momento más grande de mi carrera, sin nadie allí para celebrar. Aún así hice lo que siempre he hecho, mi trabajo. Defendí mi título contra lo mejor que WWE tiene para ofrecer, sometiendo mi cuerpo a un infierno absoluto. Necesitaba ser un campeón del cual estar orgulloso. Cuando todo el mundo finalmente regresó, mi momento había pasado. Por años luché y arañé mi camino para recuperarlo. WWE regresó al Reino Unido una vez más, todo alineado. Iba a vencer a Roman Reigns por el campeonato universal de WWE con 60,000 personas animándome, solo para que el linaje me hiciera trampa y me lo quitara todo. A diferencia de todos los demás, no, yo soy el que va a perdonar al linaje. No puedo borrar el pasado. En Crown Jewel, yo arreglo esto. Para Seth freaking Rollins, esta es otra defensa titular en una carrera digna del Salón de la Fama. Pero para mí, esto lo es todo. Ambos vivimos para esto. Seth está dispuesto a romperse la espalda para quedarse con su campeonato. Y yo estoy dispuesto a romperle la espalda para quitárselo. Yo necesito esto. No más sueños rotos. 2020, Seth Rollins fue mi primera defensa titular en Crown Jewel. Yo seré su última. Y familia, Drew McIntyre tiene como misión el reclamar la gloria que siente que nunca recibió realmente. Seth Rollins, por otro lado, está igual de determinado en buscar probar que es el más grande campeón en la historia de WWE. Así que este será un choque de titanes que puede terminar no solo como una bicicleta con una tercera rueda y con una de repuesta incluso, porque alguna de estas superestrellas tendrá algún tipo de acuerdo con The Judgment Day. Roman Reigns, LA Knight, Rhea va a lo grande. Tell them whose game this is. It may be LA Knight's game, but it's Roman Reigns' world.
Familia, Damian Priest siente que tiene ya resuelto WWE Crown Jewel. Dice, esa está en el bolsillo y no de manera injustificada, porque la verdad es que Damian Priest con su confabulador JD McDonough, ¿quién lo hubiera pensado? Pero igual pasaron a destrozarle el tobillo izquierdo a Cody Rhodes. Fue de manera completa y absolutamente brutal, pero claro, quedaron boquiabiertos, sorprendidos por la quijada en el piso cuando Cody Rhodes regresaba más tarde, aún un tanto lesionado, para dejar claro que tiene mucho que ofrecer. Y recuerden, todavía estamos a días de WWE Crown Jewel. Ahora, Damian Priest quiere continuar realmente sacando a toda la competencia de su lugar, sacudiéndolos a todos, y buscaba una ventaja psicológica y física enfrentándose a Sami Zayn, a quien buscaba destrozar, y sobre todo un Sami Zayn que se encontraba completa y absolutamente solo con el resto de Judgment Day, merodeando por ahí, confabulando por ahí. Pero claro, lo que no se esperaba ni Damian Priest ni The Judgment Day es que alguien sí salía al rescate de Sami Zayn. ¿Quién? Jey Uso. Sami Zayn no se encuentra absolutamente solo. ¡Cheat! No vas a decir eso. ¡Cheat! Dilo, dilo. Yo no, el jefe tribal me lo prohibió. Bueno, ya lo acabas de decir y te escucho. Él viene a perjudicar a Sami, ¿sabes? Él viene a perjudicar a Sami, que el árbitro está molesto. ¿Quién viene a perjudicar a Sami? ¿Jey? Claro, ¿quién más? Bueno, aquí el universo dice Pero mira qué atrevido, se metió al ring. Ninguno de nosotros se metió al ring, claro. Viste, te lo dije, viene a perjudicar a Sami. Viene a perjudicarlo. Le dio la victoria al señor Money in the Bank. Igual lo está salvando de una paliza. Así que Sami, creo que dentro de todo esto es de El combate terminó. que sonó la campana. El combate terminó. Te perjudicó a Sami. Se produce la paliza automáticamente. No se lo perdones, Sami. Te quitó la posibilidad de triunfar. No, por favor. Solito. Es que no hay manera, son demasiados. Bueno, amigos, hay cosas buenas pasando en Monday Night Raw. ¿Y este no tenía el tobillo malo? Y yo no sé si va a estar cojeando todavía. Bien lo que Parece dice. que sí. Pero Bien, aquí está listo para la acción. Déjamelo a mí. Bueno, Damian Priest envió un mensaje directo que pensó que no iba a llegar. Amigos, llegó temprano Crown Jewel. Ay, esto no te conviene, Damian. Amigos, qué forma de terminar este programa. Que conste que los culpables no son los de Judgment Day, los culpables son Jey y Cody. ¡Pobres! He caído Finn Balor. ¡Ay! Esta vez el campeón norteamericano recibe patada y lazo fuera del cuadrilátero. ¿Se quedaron con todo? ¡Ey! ¡Sin malas ideas! ¡A volar, a volar! No, se resulta que no va a ser mejor equipo. Jey con Sami que con su propio hermano. ¡Oh! Pero qué trío el que se ha formado aquí. Ahora están destruyendo a Damian Priest. Cody Rhodes aprovechó el momento de la confusión para ser él quien tenga la última palabra. Cody, no se parece a ti esto, ¿sabes? Ándale. No se parece a ti esto, Cody. JD, el santo JD. Miren lo desguañengado que quedó con Seth Rollins. Y aquí está dando la cara. Y mira que JD McDonough le ha costado en el pasado. ¡Oh! ¡La cara! Hablando de la cara, el hombre que lo enfrenta a Daniel Kickoff este sábado. Pero ¿viste esa bota cómo llegó? Qué mala persona es Sami Zayn. Qué mala persona es. No, Cody. No, Cody, no se lo merece. No se lo merece. Lo está diciendo, sírveme lo que tengo hambre. Wow, esto no me lo esperaba de Cody Rhodes. Cruce de camino. Y esa ni se dio. Eso fue como caer realmente en cemento. Buenas noches, JD. ¿Será ese el destino de Damian Priest el sábado? Lo dudo. Lo dudo, señor Money in the Bank tiene una noche maravillosa este sábado. Lo digo y lo repito. Espera que Cody Rhodes no ha terminado todavía. ¿Otro ¡Doble más? dosis! ¿Otro más? ¡Oh, segundo!
cruce de caminos para una víctima inocente. Cody, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Y la gente lo aplaude en Granby, pero ¿qué lugar es este? ¿Viste? Voy a Te voy a enterrar enterrarte el sábado. Te voy a enterrar, claro que lo va a hacer. You took a steel chair, you wrapped it around my ankle, and you tried to take me out. La semana pasada tomaste una silla de acero, me la pusiste en el tobillo y trataste de sacarme del camino, pero no lo lograste. Yo me volví a poner de pie porque esa es mi historia. El hombre que es derribado y vuelve a ponerse de pie. ¿Cuál es tu historia? 6'6", 20 años de experiencia que tienes un maletín y estás así de cerca de la inmortalidad, pero no eres el líder de The Judgment Day. Que no comience con eso. Es porque tú eres alguien que siempre va persiguiendo a los demás. Vas detrás de Finn Balor, vas caminando detrás de Rhea Ripley e incluso caminas detrás de Dominic Mysterio. El poder de la palabra puede confundirlo. Wow. No hay líderes, no hay líderes. Cuando tú piensas que es otra persona, cuando estás, tal vez no es Cody Rhodes, tú tienes que saber algo, Damian Priest. Siempre he sido yo. Yo estoy de vuelta en mi camino y este sábado en Crown Jewel, mi camino pasa a través de ti. Amigos, la situación está realmente complicada, difícil, peligrosa. Y el escenario de Crown Jewel tendrá todas las respuestas. Bueno, Cody Rhodes tal vez no esté al 100% físicamente, pero emocionalmente Cody Rhodes está más que listo y determinado para hacer que el viaje a Rhea de Damian Priest sea una absoluta pesadilla. Y con el resto del día del juicio refunfuñando a sus alrededores, habrá que tener cuidado. ¿Será que Cody Rhodes realmente tendrá la oportunidad de una lucha justa? Y Damian Priest no es el único miembro de The Judgment Day que va a tener una pelea en esa noche, porque Rhea Ripley solo tiene un 20% de probabilidad de retener su campeonato mundial femenino cuando se enfrente a Raquel Rodríguez, Zoe Stark, Shayna Baszler y Nia Jax en un combatazo fatal de 5. Ella dice que puede lidiar con todas esas superestrellas individualmente, y probablemente es cierto. Ahora, Ripley podrá con las 4 a la vez. Eso está por verse en Crown Jewel. Y sin haber ganado un combate individual desde el 2018, John Cena es un hombre que está desesperado por darle la vuelta a ese asunto. Pero ¿qué pasa cuando esto será a manos del peligrosísimo Solo Sikoa? Cena está en una situación que tiene que ganar, pero ¿será que realmente lo que va a tener que hacer es sobrevivir? Pide y recibirás. Bianca Belair tiene la oportunidad de desquitarse cuando se enfrente a la genio de los cielos por el campeonato femenino de WWE. Y bueno, con el resto de Damage Control siempre siendo una preocupación, igual tenemos que estar seguros de que la superlativa va a traerlo todo para Io, Bayley y Dakota. Y Roman Reigns ha tenido el campeonato indiscutible universal por casi 1160 días. Vamos, la racha más larga en la historia moderna. Ahora, este sábado, LA Knight viene para quedarse con todo. Eso es lo que quiere, lo que todo el mundo está diciendo. La autoproclamada mega estrella será el próximo en caer a manos de Roman Reigns y el linaje. ¿O será que al final de la noche se escucha y nuevo campeón universal? Lo que todo el mundo está diciendo. LA Knight. Bueno, nos enteraremos este sábado en vivo en Rhea. Familia, es el gran espectáculo WWE Crown
Jewel y no te lo puedes perder, va a estar realmente espectacular, estoy loco por verlo. Y recuerda que va a tener un horario especial de comienzo y que lo puedes conseguir a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y claro está, además de Crown Jewel, sabes que aquí es el lugar para ponerte al día, así que recuerda estar con nosotros la semana que viene aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo la semana que viene y no te pierdas Crown Jewel.